arqueológicos. 1600 antes de Cristo, 8 casos de cáncer de mama, lesiones ulceradas, tratadas con cauterización. Muy bien. No fue hasta 300 años antes de Cristo, Hipócrates nombró a los tumores como este rey medieval, Carcinos, haciendo referencia a su parecido al cangrejo, como se puede ver en esta imagen de acá. Cangrejo, Carcinos atacando a Hércules de la mitología. Muy bien. Galeno atribuye el cáncer a la bilis negra, una enfermedad maligna. En 1500 la implementación de autopsias ha generado muchos más datos en relación al cáncer y poder entender la agresividad de esto. Pero no fue hasta 1660 que se hizo la primera cirugía para el manejo de cáncer de mama. Estamos hablando que a partir de ese entonces cambió la historia del manejo de los cánceres. Muy bien. En 1775, Percival desarrolló o describió el cáncer de escroto, ¿sí? En pacientes con un trabajo ocupacional de desollenadores. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, no sé si en Brasil, acá en Bolivia es muy poco, pero ahora en Cochabamba es muy escaso ver esta gente de desollenadores. No sé si allá en Brasil existen estos trabajadores, son los que se encargan de limpiar las chimeneas. Entonces se vio que en ellos era mayor la incidencia de desarrollar cáncer que en personas normales debido a que estaban expuestos a un agente ocupacional. Muy bien. En 1915, estudios de cáncer en modelos animales. A partir de este año es que cambió el enfoque del tratamiento del cáncer. En 1942, próximo a la Guerra Mundial, los agentes citotóxicos fueron empleados para contrarrestar el cáncer. Y en 1980, la descripción de los primeros agentes de anticuerpos monoclonales y hasta el 2010, que fue el inicio de la nueva era de inmunoterapia. Entonces, son datos muy importantes que hay que conocerlos, ya que la evolución de los años nos ha ido enseñando mucho más acerca del cáncer. ¿Cómo podemos definir el cáncer, chicos? Es genérico, es un término genérico. Con eso determinamos a todas las neoplasias malignas. No puede existir cáncer benigno, chicos. Muchas veces se escucha eso dentro de la gente, hablar, sí, ya antes diagnosticó cáncer, sí. Cáncer benigno o maligno, no existe, chicos. Cáncer es carcino, una neoplasia maligna, ¿no? También menciona de que no es una neoplasia, no es una enfermedad única, son múltiples enfermedades que pueden conllevar a mayor deterioro de nuestros pacientes, ¿no? Todas las poblaciones humanas están expuestas a desarrollar cáncer. No puede existir una población que no tenga riesgo de desarrollar cáncer, independiente de la edad. Vemos esta imagen acá, un cáncer de base de lengua en una jovencita de 16 años. Y acá observamos un sarcoma de partes blandas en una persona adulta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal del cáncer? La transmisibilidad de las anormalidades celulares. Las células van desarrollándose de forma anormal y de esta manera generan una disminución en el control sobre su crecimiento y funcionalidad y crecen de forma descontrolada, invadiendo tejido adyacente sano, posteriormente generan metástasis y al final el paciente fallece por culpa del cáncer si no recibe un tratamiento adecuado. Es lo que observamos en esta imagen. Esta imagen inicia en este paciente que trabaja de albañil y en su juventud trabajó en las minas. Desarrolló este tumor en la cara interna del brazo derecho que fue creciendo gradualmente hasta obtener esta característica. Obviamente, una vez evaluado al paciente, se determinó que tenía metástasis múltiple a nivel pulmonar, o sea, una persona con enfermedad avanzada, pronóstico muy malo. Es importante conocer las causas, chicos, múltiples causas. Hablamos de causas exógenas que abarcan desde un 50 al 80%. Miren lo que vemos acá, tabaco, dieta baja en alimentos adecuados, exposición laboral, radiación ultravioleta, sedentarismo, consumo de carnes rojas, etcétera, etcétera. Son causas exógenas, como por ejemplo agentes químicos, radiación, agentes físicos, virus, infecciones bacterianas, parasitarias, y dentro de las endógenas, que es en menor porcentaje, el estrés oxidativo y formas reactivas de dióxido de carbono. Esta imagen, chicos, es muy interesante. ¿Qué observan ustedes en esta imagen, chicos? No se peleen por responder, Ve cualquier como comentario es un... bienvenido. ¿Ya? Muy bien. Entonces, observamos que efectivamente en la línea del tiempo, una célula
benigna, una célula buena que cumple una función determinada, debido a la carcinogénesis, va a ir sufriendo transformaciones hasta transformarse en todo lo contrario, de una célula que cumple una función en nuestro cuerpo, que obedece, que cumple órdenes, que se podría comparar con un ángel, no hace nada malo, se transforma mediante la carcinogénesis. ¿En qué imagen es esto, chicos? Esto es Lucifer, es un demonio. ¿Qué representa un demonio? Representa, no hay ningún ateo en el grupo, ¿no? Bueno, entonces el demonio representa todo lo peor, todo el daño que se puede generar. Vemos como una pequeña célula con la carcinogénesis de un ángel puede pasar a un demonio. Entonces es importante comprender esto, chicos, porque la segunda causa de muerte a nivel mundial, ¿cuál creen que es la segunda causa de muerte a nivel mundial? La primera causa son enfermedades vasculares. No, cuidado, digan COVID, ¿no? Por si acaso el COVID está como creo que es la sexta o séptima causa de muerte a nivel mundial. La primera causa de muerte en el mundo son enfermedades vasculares. Después, antes, la segunda causa de muerte era el VIH y la tercera era cáncer. Pero las proyecciones nos muestran que ahora cáncer es la segunda causa de muerte y probablemente en un lapso de unos 10 años sea la primera causa de muerte. Entonces es importante entender que estas enfermedades son altamente agresivas, ¿ok? ¿Qué entendemos como carcinogénesis en el tiempo? Todo sigue un ciclo. Es el proceso por el cual las células normales se transforman en células malignas. Un ángel pasa a ser un demonio, ¿no? El tumor maligno requiere interacciones entre muchos factores, los que habíamos mencionado, endógenos o exógenos, y va a presentar estadios antes de transformarse en cáncer. Fue descrito en 1941 por Berenblum y Snabik en 1947. Describieron la malignización, iniciación, promoción y transformación o alteración celular. Entonces, estas tres etapas son fundamentales, chicos, ya que en base a estas etapas nosotros podemos entender muy bien en qué consiste el cáncer y cómo es que se transforma el cáncer. Iniciación, promoción, transformación y por último, progresión celular. Esta es una pregunta de examen, chicos, ya pueden ir anotando ahí porque eso es algo que tienen que saber. Perdón, voy a pasar a la siguiente. Ahí está. Entonces, como habíamos mencionado, las tres etapas de la carcinogénesis, iniciación, promoción, progresión. Entonces, nosotros, ¿qué observamos? Esta es una célula normal. En la etapa de iniciación, mediante un iniciador, las células, todas las células normales van a presentar una célula aislada con alteración en su estructura, como observamos acá. Células normales, se presenta una mutación y la célula pasa a ser una célula alterada o una célula con una transformación celular. Ahora, mediante esta promoción se generará una proliferación celular donde ya no va a ser una sola célula, sino esta célula, mediante mecanismos de proliferación y crecimiento celular, se va a transformar en múltiples células de apariencia distinta. Entonces, esta persistencia en la mutación a nivel del núcleo celular ocasionará que no solamente se altere su estructura, sino se altere la forma, su comportamiento. Entonces, la célula empezará a transformarse a un entorno mucho más agresivo y una vez generado la alteración y mutación, la célula se transformará en una célula agresiva con potencial de desarrollo de metástasis y malignización, incluso crecimiento incontrolado y migración a otras zonas del cuerpo. Iniciación, chicos. Todos los agentes carcinogénicos son genotóxicos y generan una alteración irreversible a nivel del ADN celular. Va a presentarse una activación del oncogen y supresión de antioncogen, o sea, estimula la activación de oncogenes que alteran la estructura celular y al mismo tiempo inactiva nuestro protector del genoma, quienes van a cuidar. Perdónenme un minuto, por favor. Me acuerdo que perdón, chicos, esto. Esperen un segundo.
Espérame un minuto, por favor. Recording in progress. Perdón, tengo que grabar esto porque si no, la doctora Zapata va a pensar que no pasamos clases y que no hacemos nada. Ahora sí, ¿se ve la pantalla, chicos? ¿Bien? Sí, Sí, doctor. doctor, se mira. Muy bien, tenemos que grabarlo porque si no, resulta que el doctor Mejía no pasa clases, ¿ok? Entonces, tenemos ya la documentación de que sí estamos pasando clases. Entonces, no solo esta alteración va a generar un daño a nivel de nuestra propia célula, sino también va a poder generar que esta célula sea heredable, que esta alteración se vaya heredando de célula a célula y de esta manera se genere un clon de células malignas que tengan una característica muy, muy importante, que sea irreversible y con memoria. Y si el carcinogénico, a más dosis de carcinogénico, más riesgo de alteraciones celulares. Entonces, la célula va a actuar de una forma alterada en su microambiente, o sea, tiene un ciclo determinado, va a violar ese ciclo, va a obviar ese ciclo y va a generar mayor resistencia a la apoptosis. ¿Se acuerdan en patología qué es apoptosis? ¿Quién puede responderme qué es apoptosis, chicos, por favor? Muerte celular programada, doctor. ¿Y se acuerdan quién es el gen que se encarga de la iniciación de la apoptosis? Es el citocromo P450, doctor. El P5. ¿Cuál es el protector del genoma? Pregunta más directa. ¿Cuál es el protector del genoma, chicos? ¿Qué gen se encarga de determinar qué célula está normal y le induce a la apoptosis? Ok, más adelante lo vemos, no se preocupen, en las siguientes diapositivas está. Muy bien, apoptosis, muerte celular programada. ¿En quiénes se presenta? En células que presenten algún daño a nivel de su ADN o alguna alteración. ¿O todas nuestras células van a ir a apoptosis, chicos? No, doctor. Ok, muy bien. Lo otro importante, entonces, son menos sensibles a los factores inhibidores de crecimiento. Si una célula de nuestro organismo empieza a presentar un crecimiento anormal, inmediatamente el protector del genoma va a actuar y va a generar en esa célula un control celular. Muy bien. Entonces, el ciclo celular puede que produzca una iniciación en el comienzo de la síntesis del ADN y es muy importante que exista un control en las variaciones de división celular. Entonces, una vez presentado con presencia del iniciador, la célula puede ser iniciada y presenta todas estas alteraciones. Es importante saber entonces estas fases de la carcinogénesis porque en base a eso vamos a ir desarrollando la alteración celular. Mira acá, tenemos la exposición, múltiples exposiciones que pueden presentarse, rayos ultravioletas, químicos, exposición a metales pesados, tabaquismo, etcétera. Este mismo va a generar una alteración a nivel del ADN, presentando mutaciones y generando alteraciones a este nivel. Alteración a nivel de la muerte celular, a nivel de la reparación de la célula y alterando la respuesta inmune del huésped. Porque no se olviden que antes una célula tiene que pasar etapas mediante la carcinogénesis para poder llegar a ser un cáncer maligno. Entonces nosotros vemos que son múltiples los factores que pueden generar, los radiación ultravioleta, tabaco, etcétera. ¿Y cuál es su característica? Lo que mencionábamos, que esta era una etapa irreversible. Entonces, mientras más exposición al carcinogénico, más alteración a nivel celular. Entonces, nosotros observamos la alteración a nivel del genoma celular. Mediante el agente iniciador, cual fuera el agente, este va a generar mutaciones tanto en el genoma, en el protoncogen, en el oncogen y en algunos genes que van a generar la alteración a nivel celular. Entonces, el agente iniciador o carcinogénico incompleto solo es el iniciador. Pero ¿qué pasa con los iniciadores completos? Producen una iniciación y toda la alteración de la cascada de la carcinogénesis, iniciación, promoción, progresión a nivel celular y alteración celular. Pasándonos a la segunda fase de la carcinogénesis, segunda etapa de la carcinogénesis, la promoción, es prácticamente la evolución de un estadio en el desarrollo neoplásico. Es muy importante mencionar que es
de carácter reversible en la población iniciada y la alteración reversible de la expresión genética según la alteración que presente la misma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre iniciación y promoción? Que esta es reversible. Tiene una dosis umbral, una dosis límite y puede presentar una respuesta máxima. Estas células pueden ser células preneoplásicas. ¿Qué entendemos como células preneoplásicas? Ustedes han escuchado bastante del cáncer cervicuterino, ¿verdad, chicos? Sí, doctor. ¿Y han escuchado del cáncer de hígado, del hepatocarcinoma? Sí, doctor. Muy bien. Entonces saben que ambos están predispuestos por un virus oncogénico. El cáncer cervicuterino está promovido por un virus muy conocido por todos. ¿Cuál es el virus que estimula la producción del cáncer cervicuterino, chicos? El Papilomavirus. papilomavirus. Muy bien, en todas sus variables, ¿no? Siendo 4 las más patógenas. Y el virus de la hepatitis B, ¿qué tipo de cáncer creen que genere? El hepatocarcinoma y de vías Muy biliares. bien. Principalmente el hepatocarcinoma, no tanto así vías biliares. El hepatocarcinoma, muy bien, muy buena respuesta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si nosotros hacemos un manejo adecuado, por ejemplo, en el virus del papiloma humano, si nosotros hacemos un manejo adecuado en nuestra paciente, recomendamos mejorar su inmunidad, etcétera, probablemente el adquirir el virus en esta paciente pueda reducir su exposición, ir haciendo un mejor control y nuestra paciente nunca llegue a desarrollar cáncer cervicuterino. Lo propio pasa con el virus de la hepatitis. Si nosotros a nuestro paciente lo diagnosticamos y le damos antirretrovirales, podemos evitar que éste llegue a desarrollar un hepatocarcinoma, porque en la fase de promoción es una etapa reversible. Por eso es importante la prevención en la carcinogénesis. Es interesante por ser un estadio reversible, es muy importante la prevención. Entonces, son múltiples los agentes. Humo de tabaco como agente químico, agente físico, fibras de asbesto. ¿Quién se acuerda? No sé si han llevado neumo ustedes, chicos. ¿Se acuerdan qué produce el asbesto? No se peleen por responder. No es neumoconiosis, doctor, algo así. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, más adelante, algo maligno. ¿Cómo, doctor? Disculpe, se me cortó. ¿Qué cáncer puede producir o es producido por el asbesto, chicos? ¿Alguien ya dijo por más fuerte? Adenocarcinoma, doctor. No, 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 no. Cáncer de pleura, que es el mesotelioma maligno. Entonces, nosotros, si vemos un paciente que está trabajando en una mina de asbesto, tenemos que recomendarle que use todos sus equipos de protección para evitar la inhalación del asbesto. Y bueno, como agente químico, el humo de tabaco. El humo de tabaco es responsable de al menos 20 tipos de cánceres, chicos. Cáncer de colon, recto, ano, estómago, vejiga, riñón, cáncer de piel, cáncer de hipofaringe, cáncer de laringe, senos maxilares, cáncer de mama, cáncer de próstata y podemos seguir así toda la noche. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en la etapa de promoción estimular la reducción de cáncer? Con lo que mencionábamos, prevención. Entonces, a los pacientes diagnosticados de virus de hepatitis, pues les iniciaremos antivirales. A los pacientes que están expuestos a fibras de asbesto, todo su equipo de bioseguridad. Y a los que fuman, ¿qué le recomendarían a los que fuman? Deja de fumar. Exacto. ¿Cuántos del grupo? A ver, voy a verlos ahorita. Levanten las manitos. ¿Cuántos del grupo fuman? Levanten la mano. A ver, vamos viendo. No voy a mencionar nombres por si acaso, no se preocupen. Levanten la manito. Está bien, es un grupo limpio. Por lo que veo, nadie levanta la mano. Está bien, chicos, está bien. Estamos hablando de fumar cigarrillo, ¿no? No de otras cosas. Bueno, está bien. Entonces, si ustedes tienen a alguien que fume, algún conocido que fuma, díganle que 20 tipos de cánceres lo puede producir. Y algunos de ellos, como por ejemplo el cáncer de vejiga,
con que hayas fumado unos 3 cigarrillos en tu vida, ya tienes 5% de posibilidad de desarrollar cáncer de vejiga. Me incluyo en el grupo, yo he fumado durante la universidad, así que pues ahora trato de no pensar en eso. Pero si quieres empezar a fumar, no lo hagas. Y si fumas, deja de fumar, ¿ok? Entonces vamos. Ujú, ujú, ujú. Hablando ya de la proliferación celular. Perdón, chicos, esto. Muy bien, ahora sí. Hablando de la promoción celular, actúa netamente a nivel de la división celular, estimulando la proliferación. Es muy importante entonces en esta etapa la prevención, ya que es una fase reversible. ¿Cómo nosotros podemos actuar acá? Con la prevención. Entonces, si nuestro paciente trabaja en el campo y está expuesto a radiación ultravioleta, recomendaremos que use protector solar o ropa que les proteja, que lo proteja de la exposición a justamente los rayos ultravioletas, ¿no? Es una etapa reversible, tiene un umbral y la administración continua obviamente va a generar una alteración en los cambios de genes, ¿no? Si yo recomiendo al paciente que lo haga y no lo hace y sigue con exposición ultravioleta, la exposición ultravioleta va a ser acumulativa, o sea que en el lapso del tiempo estas células normales van a pasar a ser células anormales y va a desarrollar cáncer. Por eso es importante en ellos la prevención. Como mencionábamos, el agente promotor es un componente físico, químico o biológico que puede generar un crecimiento selectivo de las células iniciadas, ¿no? Entonces, en esta alteración celular, las células cambiarán de forma, estructura y se generarán clones que desarrollen mayor riesgo de cáncer. Este es un ejemplo muy bueno, chicos. Este es un ejemplo de desarrollo del cáncer. Acá observamos cómo las células basales, con una alteración en su ADN en el lapso de tiempo de 10 a 40 semanas, van desarrollando inicialmente un tumor externo pediculado, pero la proliferación clínica o la proliferación celular va generando una alteración, una displasia y una transformación de esta célula pediculada, de este tumor pediculado de cáncer de piel, de células basales, a lo que vendría a ser un cáncer invasivo. Miren la diferencia de esta imagen con esta imagen y el lapso de tiempo que se genera en semanas. Puede pasar de 40, perdón, de 10 semanas hasta más de 50 semanas en desarrollarse el cáncer en todas sus etapas. Alteración del síntesis del ADN, proliferación descontrolada de las células, alteración y displasia en las células, transformación en el cáncer escamoso de piel y también evidenciamos, perdónenme un minuto, por favor, chicos. Entonces nosotros observamos una transformación en el tiempo, o sea, ¿qué es lo que nosotros entendemos, chicos? Desde la iniciación que se puede dar en 2 semanas a la fase de promoción va a pasar hasta 40 semanas y más de 50 semanas en la fase de progresión. ¿Qué podemos entender? O sea, que una célula con alteración no va a cambiar en 2 días a cáncer. Por eso muchos de nuestros pacientes nos vienen. Le cuento, doctor, que hace 2 días o hace una semana me ha salido un tumorcito y pues ahora es maligno. Es algo falso, ¿no? Vemos ahora que entendemos que la iniciación, promoción y progresión hasta el cáncer, pues tiene un tiempo. Acá observamos piel normal, células normales, hiperplasia de la dermis, producción del papiloma y carcinoma escamoso celular, ¿no? Hola chicos, ¿me escuchan? Creo que se ha cortado. Sí, escucho, Sí, doctor. doctor. Se escucha, Ok. doctor. Muy bien. Perdón, voy a poner el... ¿Dónde está esto? Acá, esto es acá. Muy bien. Hablando ya de progresión, es en la etapa que se caracteriza ya por la presencia de una neoplasia maligna.
que esta puede estar establecida de forma irreversible y que presenta mayores características de agresividad. Una de esas es la capacidad de hacer metástasis. La capacidad de hacer metástasis es una virtud que tienen las células malignas de poder... chicos, ¿qué entiende por metástasis? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿Algún valiente de los 42 participantes? Una pregunta del curso es de 42, no era de 38, pero bueno, no importa. A ver, ¿algún valiente? A ver, un poquito más, bríndame más información. Cuando, afuera donde hay empezado, doctor, una proliferación. Entonces, muy bien, chicos, respuestas muy buenas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy buenas respuestas, chicos. Nosotros entendemos como metástasis por la migración de las células malignas del primario. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer primario de mama, un cáncer que ha iniciado en la mama derecha, estas células a través de la vía linfática, hematógena, neural y por contigüidad puede migrar ya sea a órganos vecinos o a distancia. La metástasis no siempre es a distancia, sino puede ser a órganos vecinos. Por ejemplo, de la mama puede migrar a costilla y son órganos vecinos o tejido vecino, ¿ok? Lo propio puede pasar que de la mama migre al riñón, a los pulmones, al hígado. Eso es metástasis a distancia. Entonces, no existe, chicos, no existe una enfermedad benigna que tenga esta característica. La metástasis, eso y que quede muy claro, es únicamente y exclusivamente utilizado en cáncer maligno o en neoplasias malignas, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis, no podemos decir, sí, este paciente tiene pues una tuberculosis metastásica, no existe. O con enfermedades micóticas, este paciente pues tiene una candidiasis, no existe, chicos, eso. La única enfermedad que tiene la propiedad de hacer metástasis es las enfermedades cancerígenas y resistencia farmacológica a los tratamientos. Entonces, es muy importante que la inestabilidad del ADN presente justamente esta afectación debido a los carcinógenos que han dañado el mismo. Entonces, el protector del genoma, la proteína P53, es la que se encarga de proteger al genoma. Si encuentra una alteración en el ADN, inmediatamente actuará y generará en la célula la inducción a la apoptosis. Entonces, muchas de estas inestabilidades en el ADN generan alteración en el P53 y el que debería protegernos, pues el protector del genoma no lo hace y las células dañadas no entran en apoptosis. Entonces se vuelven células inmortales. Lo que mencionábamos anteriormente, chicos, acá. Oh, mano. Acá está, muy bien. Progresión. Se van a presentar alteraciones cromosómicas, una neoplasia ya va a estar presente. ¿Cuáles son los agentes más conocidos? Benceno, asbestos, estimulación hormonal, arsénico, radiación ultravioleta. Es una etapa irreversible, no tiene un umbral. El umbral vendría a ser la muerte, no hay un límite para el cáncer va a proliferarse. Y estos cambios a nivel del cariotipo van a generar mayor agresividad en el cáncer. Muy bien. Déjenme, aquí está, perfecto. Lo que mencionábamos anteriormente, la imagen de la alteración a nivel del cáncer celular. Vemos que en la etapa de progresión, no sé cómo, aquí está. Vemos como en la etapa de progresión, la célula ya entra en una etapa de invasión por continuidad. Observamos cómo esta pequeña célula se ha transformado y ahora es una célula que genera daño por contigüidad y también daño de metástasis a otros órganos. Puede migrar, por ejemplo, a los pulmones, al hígado, puede migrar y desarrollar no solo invasión local, sino invasión a distancia. Muy bien. Entonces, todos los compuestos pueden generar una alteración en la célula y transformarla en una célula maligna o en algunos casos potencialmente maligna.
¿Cuál es la característica de esta? Que es irreversible, chicos, irreversible. Tiene alteración estructural del genoma, mitótica, trastornos de los telómeros y transposición génica que ocasionan la agresividad del cáncer y este puede tener un entorno mucho más agresivo, ¿no? En esta etapa podemos observar que las lesiones o daños a nivel celular tisulares reciben el nombre de algunas, en muy escasas ocasiones, lesiones premalignas. ¿Cuál puede ser el ejemplo de una lesión premaligna, chicos? ¿Cuál creen que puede Carcinoma ser? in situ, doctor. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Las neoplasias severas. No, no, no. Premaligno, precancerógeno. Hablemos de cáncer cervicuterino, chicos. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el virus que ocasiona el cáncer cervicuterino? Lo habíamos mencionado. HPV, ¿ok? Entonces, el HPV se aloja en el cuello uterino normal. Antes de eso, es importante conocer esto porque miren cómo en toda la etapa hasta el desarrollo de cáncer, de nuestras 3 etapas, iniciación, promoción y progresión, las etapas del cuello del cáncer de cervix la dividen en premalignas, que es una neoplasia intracervical NIC1, NIC2 y NIC3. Si yo a mi paciente, para empezar, lo ideal sería que no llegue a ninguna de estas etapas, pero la idea del tamizaje en nuestras pacientes es, si yo diagnostico en una de estas etapas a mi paciente como lesiones premalignas, el manejo que yo le dé va a ser con una intención realmente óptima, ya que voy a cortar el desarrollo de las células para que éstas lleguen al cáncer invasor o maligno, ya sea con medios de conización, crioterapia o cirugías, ¿no? Ahora, si yo no tomo ninguna medida preventiva, el cuello uterino por el estímulo del prooncogen, que en este caso sería el virus del papiloma humano, va a migrar a un NIC1, a un NIC2, NIC3 y por último, si no tomo ninguna conducta, va a desarrollar un cáncer cervicuterino, donde la paciente ya va a entrar en una etapa de progresión y el cáncer ya va a estar establecido, una etapa irreversible. Entonces, en esta es la etapa que nosotros como lesiones premalignas tenemos que cortar este desarrollo de enfermedad. Lo propio podemos ver qué es HBC y HCV. Virus del Epstein-Barr y del citomegalovirus. Pucha, estaba buena esa respuesta. Está buena, interesante, interesante. Que sí, depende de las siglas en inglés, ¿no? Pero por ser siglas en inglés, perdón, no encontré en español, correspondería al virus de hepatitis B virus y hepatitis C virus, ¿ok? Pero está en inglés, por eso es que lo vemos de esa manera, ¿ok? Y el Epstein-Barr virus es con E. Entonces, estos son virus de la hepatitis, pero muy interesante la respuesta, muy buena la respuesta. Entonces nosotros vemos que tanto la hepatitis B o C, el alcohol, alteraciones metabólicas, van a generar un daño en el ADN hepático. Alteración molecular, van a generar un daño crónico o una inflamación crónica a nivel del hígado. No sé, ¿qué es cirrosis, chicos? ¿El alcohol qué va a ocasionar? Una esteatosis hepática, ¿no? Un hígado graso, ¿se acuerdan? No sé si llevaron en gastro eso, si recuerdan, chicos. Ok, entonces la inflamación o el daño continuo va a llevar a un daño crónico celular. Entonces el paciente va a entrar en una alteración del control del crecimiento celular, va a presentar transformación en sus células, tanto displasia o hiperplasia, alteraciones genéticas van a coadyuvar para que desarrolle un cáncer irreversible, un hepatocarcinoma. Muy bien, entonces vemos cómo cada fase del cáncer está promovida en este cuadro de forma muy interesante, iniciación, promoción y progresión. Entonces, si nosotros agarramos al paciente en la etapa de promoción, podemos
mediante prevención, tratar de desarrollar. Si es un paciente alcohólico, pues estimular para que pierda ese hábito y coadyuvar a que el crecimiento descontrolado o el daño hepático pueda ser irreversible, o pueda ser reversible, perdón. Si es un paciente con hepatitis, pues dale antirretrovirales, etcétera. La intencionalidad es que no llegue a una alteración estructural y no desarrolle cáncer. Muy bien. Déjenme borrar esto. Perfecto. Entonces, ya hablando de los carcinógenos como tal, cualquier sustancia que cause cáncer, chicos, es un carcinogénico. Entonces, estas sustancias van a actuar sobre los tejidos de tal forma que van a llegar a producir el cáncer. Es muy importante que conozcamos la clasificación, exógenos y endógenos. Nosotros aquí agrupamos en los grupos de carcinogénicos representados en animales y aprobados por la FDA, categoría 1, grupo 2A, 2B, que son los más, perdón, esto está, perdón, ya. Y por último, la categoría 3. Entonces, es muy importante conocer todos estos tipos de carcinogénicos, ya que esta tabla nos ayuda a entender cuáles son los de mayor riesgo. Muy bien, entonces, nosotros sabemos que los categoría 1, la exposición va a conllevar a desarrollo del cáncer. En una categoría 2A y 2B es muy probable que desarrolle el paciente cáncer por una exposición prolongada. Y en la categoría 3 no se puede determinar si este desarrolla o no. Es muy importante porque en muchos agentes químicos, no sé si alguno de ustedes tiene alguna propiedad y la cual sus trabajadores han visto fumigar a sus trabajadores la cosecha, el campo, las frutas, etcétera, con químicos. Ya, doctor. ¿Tú? ¿Sí? Sí. Entonces, si ustedes ven, chicos, todos los agentes que se utilizan para poder desarrollar justamente la protección de los cultivos, pues tienen esta definición de carcinogénico y ellos están catalogados en categorías. Grupo 1, 2A, 2B y 3. Si tú revisas el frasco, está bien identificado que, por ejemplo, el gramoxone, que es un químico que nosotros empleamos para destruir todo el desarrollo de hierba, o sea, o pastizales en los campos de cultivo de maíz, por ejemplo, son una categoría 1. La exposición continua a este va a hacer que el paciente o que la persona desarrolle cáncer. Entonces, quien va a trabajar con eso tiene que utilizar un overol de protección, tiene que utilizar una mascarilla facial acompañado de una máscara con protección biológica, como los que usamos ahora, los que tienen protección como los KN95, etcétera, guantes y lentes, y de esa manera reduce el riesgo. Pero es muy probable que en nuestro medio, no sé cómo sea en Brasil, muchos de esos pacientes lo hagan con su pantalón corto, una polera, y si está haciendo calor se quitan la polera y lo hacen así. Entonces, a través de los poros de la respiración por la nariz, se está absorbiendo estos cancerógenos. Por eso nosotros, cuando nos llegan los pacientes, principalmente los que trabajan en agricultura, les preguntamos si ellos fumigan. Y si nos dicen sí, fumigamos, preguntamos con qué fumigan. Y una vez que nos responden con qué fumigan, nosotros les preguntamos si utilizan medidas de protección contra los agentes químicos. Y es terrorífica las respuestas. ¿Cuáles creen que son las respuestas que recibimos por lo general, chicos? No. Nada. De hecho, hay muchos de ellos que nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Hace calor, yo trabajo en la selva, entonces me quito mi polera, me pongo un pantalón corto y agarro y con mis sandalias empiezo a fumigar todo porque así no transpiro mucho y termino rápido. Es un paciente pues que está expuesto. ¿Por qué es importante esto, chicos? Porque todos tenemos familia, amigos que trabajan con químicos. No puedo decirles tanto así en la parte industrial, porque los que trabajan en empresas industriales, en minas, etcétera, ya el trabajador o el médico laboral o el supervisor laboral ya se encarga de seleccionar qué químico, en qué categoría está el químico que están trabajando y brindarles todas las medidas de bioseguridad. Pero en el campo no existe eso, ¿ok? Entonces, hablando un poco ya de los carcinogénicos como tal, exógenos,
químicos, físicos y biológicos. Podemos las nitrosamidas, anilinas, nitril-nitriureasas, radiación ultravioleta, radiación ionizante, algunos virus, parásitos virus y bacterias. En cuanto a endógenos, reparación o alteración del ADN, congénitos, hereditarios, adquiridos, hormonales y mutaciones germinales. Esto es muy importante, chicos. Acá nosotros vemos la mutación del P53, ribosoma, del retinoblastoma, perdón, BRCA1, BRCA2, NF1, neurofibromatosis tipo 1. Entonces, ¿por qué es importante esto, chicos? Porque a esta altura nosotros podemos hablar de medicina de precisión. Si ustedes se acuerdan de una actriz muy famosa que tiene mutación del BRCA1 y BRCA2. No sé si alguien puede comentarnos o se enteró algo de eso. Por pura curiosidad, ¿qué edad tienen promedio, chicos, más o menos? 33, doctor. Uy, no, pues están muy chiquitos. 23. Virgen María. No, ya no sigan, están muy chiquitos. Hay una actriz que actúa en la primera película de Tomb Raider. Es una actriz que un tiempo fue esposa de este actor antiguo, Brad Pitt, que su nombre es Angelina Jolie. Exacto, Angelina Jolie, chicos. De hecho, yo me estaba asustando, estaba preocupado y dije, no creo que esté tan viejo yo. Entonces, esta actriz, pues, tiene 3 familiares con cáncer de mama y 2 con cáncer de endometrio. Entonces, cuando ella recién se enteró de su familia con cáncer, pues se estaba estudiando el BRCA1. Ella se hizo esta prueba experimental del BRCA1, salió positivo. Cuando a los 2 años salió la mutación BRCA2, ella se hizo este test y salió positivo para BRCA2. Entonces, ella sabía que tenía una mutación en su organismo, que ella nació con esa mutación y que iba a desarrollar cáncer. Tenía 40% de probabilidad de desarrollar cáncer en su vida. ¿Qué opinan de ese porcentaje? ¿Qué les parece? Es muy alto, doctor. Alto, doctor. Es altísimo, chicos. 40% es como, no sé, es como tener contacto con tu pareja sin protección. Puede ser que seas papá o puede ser que no seas papá, ¿verdad? Demasiado riesgo. Entonces, esta paciente tomó las medidas de cirugías preventivas. Entonces, entendamos que sí. Hay gente que ha nacido predispuesta a desarrollar cáncer. ¿Por qué creen que es importante saber esto, chicos? Otro motivo de consulta en nuestros pacientes nuevos con cáncer, ¿cuál crees que es cuando nosotros les preguntamos todos estos antecedentes? Hay pacientes, no, hay pacientes que vienen en shock, me dicen, ¿usted ha fumado? No. ¿Usted ha bebido? No. ¿Usted trabaja en el sol? No. ¿Usted es obeso y no hace nada en su vida? No, yo hago ejercicio, soy instructor de fitness. ¿Usted come pura comida chatarra? No, doctor, yo como pura salud. O sea, poco más hasta nos dicen que ellos nunca han hecho nada malo en su vida. Y desarrollan cáncer, ¿no? Y uno dice, pucha, si no he hecho nada malo en mi vida, no fumo, no bebo, no tengo sexo, no hago nada, ¿por qué desarrollo cáncer? Esta es la respuesta, chicos. Hay gente que tiene predisposición a desarrollar cáncer, independiente de haga lo que haga, va a desarrollar cáncer, ¿ok? No sé si quedó claro esta parte, chicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces, perdón, vamos avanzando. Entonces nosotros los vamos a clasificar como los habíamos mencionado anteriormente, agentes físicos, las radiaciones, químicos, tabaco, dieta, biológicos como los virus y factores genéticos que pueden llegar a desarrollar esta alteración. Esto es muy variable de forma individual. El factor genético es muy, muy individual. Hay personas que tienen hasta 30 familiares con cáncer, esa persona va a desarrollar cáncer, tiene mucho riesgo. Pero hay personas que tienen un solo familiar con cáncer y también puede tener alguna alteración genética. Muy bien. Carcinógenos de acción directa, podemos mencionar que son sustancias muy carcinogénicas que no requieren ninguna alteración metabólica. Su acción es débil y poco riesgo de desarrollo de cáncer,
pero deben ser empleados con cuidados, como por ejemplo los mismos medicamentos que nosotros usamos para tratar el cáncer. Como por ejemplo para la leucemia usamos la ciclofosfamida. ¿En quiénes vemos nosotros esto, chicos, en los pacientes jóvenes, pacientes niños, pacientes que han desarrollado leucemia. La leucemia es un cáncer a nivel de las células, ¿sí? Que van a producir una alteración de la línea blanca. Se van a generar células inmaduras, linfoblastos. Entonces, estos son tratados con estos agentes químicos como la ciclofosfamida. Entonces, yo trato a mi paciente de 3 años con leucemia. Le doy dosis de ciclofosfamida, lo curo de la leucemia, pero 20 años después, por culpa del tratamiento que se le dio, desarrolla otro tipo de cáncer. Son muy raros, pero sí pueden estar presentes. Acá también ahora hablamos de los carcinógenos de acción indirecta. Uy, chicos, ¿es de 8 hasta qué hora la clase? Creo que ya no estamos pasando, ¿no? Déjenme ver, creo que... Espérenme un minuto. Hasta las 9:30, doctor. Ay, no me acuerdo. Ya. Entonces, carcinógenos de acción indirecta o procarcinógenos son químicos que requieren conversión o alteración metabólica para que estos sean activos. Y esta alteración metabólica reconoce el término de carcinógeno esencial, como por ejemplo bebidas alcohólicas. Sabemos que quien consume en exceso de bebidas alcohólicas tiene riesgo de desarrollar cáncer, no solo cirrosis, sino tiene riesgo de desarrollar cáncer de estómago, colon, cáncer de mama. Edulcorantes artificiales en exceso, como la sacarina, colorantes, carnes ahumadas, chicos, carnes ahumadas, cuidado con eso, carnes al carbón, productos fritos a muy altas temperaturas tienen radicales libres y estos pueden desarrollar el estímulo para el cáncer. Otros procarcinógenos o cocarcinógenos como virus, radiaciones ionizantes y químicos. Dentro de los biológicos, lo que mencionaba su compañero hace un momento, este cuadro es un cuadro muy importante, chicos. De hecho, es probablemente una pregunta de examen este cuadrito. Está muy bonito. Todos los virus asociados a cáncer. Observamos acá, por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, los linfomas. El HPV, cáncer de cuello uterino. Los virus de hepatitis, cáncer de hígado. El virus linfotrópico de células T humano o el HTLV1, leucemia T del adulto. Vemos que el Epstein-Barr virus puede desarrollar el sarcoma de Kaposi, ¿sí? Y con estos también el HIV que puede predisponer al desarrollo de sarcomas o mesoteliomas. Carcinógenos ambientales. Vemos acá una fábrica con la característica de una fábrica, contaminación. Y esta foto, ¿quién reconoce esta foto, chicos, para los que viven por el centro? Es por el estadio, si no me equivoco, doctor. Sí, doctor. En la Plaza de Cerca las del Banderas. Prado. Es- Muy bien. Entonces vemos cómo la contaminación puede generar riesgo de cáncer. No solo vivir cerca de una fábrica, sino vivir cerca de basurales. Ya que se botan un montón o se elimina un montón de químicos. Si ustedes evidencian, no sé cómo sea en Brasil. A ver, cuéntenos los chicos de Brasil. ¿Ahí en Brasil hay alguna normativa que exija la selección de la basura en agentes orgánicos, inorgánicos, que se pueden reciclar? Cuéntenos a ver un poquito de eso. Apenas orientación, doctor. Vixe Normas, María. normas para seguir. Vixe María, ¿qué es? Están igual que nosotros. Pues mire, yo hice mi especialidad en Perú, chicos, y en la Argentina, y la realidad tampoco no era muy distinta, pero el último año que yo estuve en Perú, se estimuló bastante la selección de basura. Pero cuando fui hace 3 años a un congreso en Múnich, en Alemania, pues entré en shock, porque era tanto el orden en esas ciudades, en esos países europeos, que realmente eran muy cuidadosos. Lo propio en Estados Unidos. Hay una ciudad que es San Antonio, Texas, donde se celebra el Congreso Mundial de Cáncer de Mama. Acudo cada año allá. Es igual, es increíble ver cómo son tan cuidadosos con la basura. Entonces, vemos que no solo vivir cerca de una fábrica es un riesgo, sino también vivir cerca de un basural. Y es una zona de lujo. Están cerca edificios muy buenos.
Entonces hay que conocer muy bien todas estas alteraciones que pueden llegar a desarrollar riesgo de cáncer como carcinogénicos. Muy bien. Químicos son compuestos responsables hasta en un 5% de la población en general, 30% en los trabajadores que los manipulan, ¿no? 107 sustancias conocemos hasta ahora que generan cáncer de forma química, 39 son cancerígenos para el ser humano y 68 de forma probable. ¿Cuáles son los tumores que son inducidos por la presencia de estos químicos? Tiene que presentarse en edades más tempranas. Una persona que ha empezado a trabajar en una mina de carbón a los 10 años, a los 30 o a los 40 años desarrollará un cáncer. Es muy específico a órgano, por ejemplo, el mesotelioma maligno es desarrollado por las fibras de asbesto. Exposiciones prolongadas y repetidas. Muy importante esto, chicos, porque una persona que ha trabajado en la mina un año es muy distinto a una persona que ha trabajado en la mina 30 años, porque el de 30 años ha estado 30 años expuesto con una exposición prolongada y ha sido repetitivo porque todos los días tenía que ir. Es muy latente en relación al tiempo y una incidencia en varones 7-1. ¿Por qué creen este último cuadro, chicos? ¿Por qué es más frecuente en varones en relación a mujeres? Porque generalmente quien trabaja en estos campos son varones. Exacto, chicos. Es muy raro ver a mujeres trabajando dentro de las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Es varones. No tengo nada en contra de las chicas, pero es algo que hay que conocerlo. Muy bien. Vamos a pisar un poco el acelerador, ¿ok, chicos? Si no, nos vamos a quedar, capaz si ya se están aburriendo y están dormidos la mayoría, o están haciendo otra cosa en paralelo. Bueno, a nivel de la piel, el arsénico, la exposición a radiación ultravioleta. A nivel hepático, el cloruro de vinilo, aflatoxinas. A nivel de boca, faringe, todo lo que es cavidad oral y esófago, el consumo de tabaco. Mascar, tabaco de mascar, gas mostaza, y aquí entra también el mascar coca. Es muy y altamente riesgoso. No sé, acá en Bolivia es muy raro ver a la gente mascando tabaco. No sé si alguno de los chicos de Brasil vive en alguna de estas zonas de vaqueros que tenga sus alqueidos allá, ganado, etcétera. No sé si allá es frecuente que los vaqueros estén mascando tabaco. Sí, es normal, doctor. Entonces ellos tienen mayor riesgo. Acá en Bolivia es coca, no cocaína, no coca. Entonces ellos también tienen riesgo de desarrollar cáncer de cavidad oral. Estómago, cromato de zinc, pulmón, arsénico, asbesto, éter, el sulfuro de níquel, tabaco, etcétera. Cáncer de riñón, emisiones del horno de choque, cromato de zinc. Vejiga, la ciclofosfamida, el consumo de tabaco. Como les mencionaba, esto es increíble, chicos. Una persona que ha consumido 3 o más de 3 cigarrillos en su vida tiene hasta un 10% de desarrollar cáncer de vejiga, aunque luego se vuelva sacerdote y nunca más fume, ya tiene el riesgo establecido. Muy bien. Entonces, ya saben, mucho cuidado con eso. Ujú. El riesgo de mezclar coca con cualquier otro, ¿qué creen que genere la coca o el tabaco a nivel de cavidad oral, chicos? ¿Qué se va a presentar? Una inflamación continua, ¿no? Una gingivitis. A esto le asociamos los malos hábitos de salud que presentan las personas que mastican coca o tabaco, ¿no? Son personas que, ¿por qué? Por su trabajo, o sea, sales a las 4 de la mañana a trabajar y vuelves a tu casa a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, pero vuelves cansada, entonces no vas a llegar directo a lavarte la boca. Hay gente que no lo hace. Entonces, malos hábitos higiénicos, más malos hábitos alimenticios. Esta sumatoria de eventos generan una alteración a nivel de las células de la gingiva, producen gingivitis aguda, gingivitis crónica, y a esto se nos suma un virus que está muy detallado y altamente estudiado en cavidad oral, que es el virus del papiloma humano, porque han visto que hoy en día, pues, con la modernización no es tan irregular el tema del sexo oral, ¿no? O sea, fácil y del grupo muchos lo han practicado, entonces es importante saber que eso, como virus pro-oncogénico, más todo lo que te menciono,
desarrollan esta alteración. Si a esto mezclamos o combinamos algún otro agente químico, stevia más bicarbonato, la coca machucada con no sé qué cuentos, lejía hecha de carbón, pues el paciente va a desarrollar cáncer. No de la noche a la mañana porque tiene que pasar las 3 fases, pero sí va a desarrollar cáncer. ¿Ok? No sé si pude responder tu pregunta, doctora. Chévere, muy bien. Mire, yo los voy a meter al acelerador porque veo que 2 de sus compañeros ya se aburrieron y se fueron a ver Netflix. Entonces, lo que mencionábamos anteriormente, chicos, los carcinogénicos, genotóxicos, que no son dependientes de la activación, otros que son dependientes de activación e inorgánicos como los metales. Los epigenéticos, promotores, citotóxicos, modificadores hormonales, inmunosupresores. En este grupo es muy interesante ver que hay muchos pacientes que reciben hormonas, muchas pacientes mujeres que están en etapa de transición de la menopausia. Entonces los ginecólogos le dicen, no, toma hormonas para que tu piel esté bonita, para que no tengas sofocones, etcétera, y hacen este consumo por 10 años, desde los 40 a los 50 años, y luego cuando tienen 60 desarrollan cáncer de mama y ya sabemos cuál es el culpable, ¿no? Materiales sólidos como el asbesto, inorgánicos como los metales, y los que no son clasificados como el clorifibrato, los falatos y tóxicos. Muy bien. Doctor, disculpe, entonces los anticonceptivos hormonales para las mujeres, Es un factor de la riesgo, tasa chicos. La recomendación absoluta es que si tú estás con un anticonceptivo oral, tienes que alternar. No te olvides que tenemos anticonceptivos de distinto tipo. Tenemos los hormonales, tenemos los de barrera también. Entonces, si tú me dices, doctor, he estado con anticonceptivos orales por 10 años porque, no sé, empezó mi actividad con mi pareja a los 20 y quería tener mi hijo a los 30, yo te recomendaría, y los ginecólogos ahora lo hacen, hacer periodos de intermitencia, ¿no? Utilizas 3 años anticonceptivos orales, utilizas 2 años anticonceptivos de barrera, otros 3 años orales y otros 2 años de barrera. Y así cumples los 10 años que quieres protegerte antes de tener tu hijo, ¿no? Entonces, el consumo por tiempo prolongado, no meses, o sea, años, más de 5 años de anticonceptivos orales, es un riesgo de desarrollar cáncer de forma indiscutible. Exacto. Bueno, depende de qué factor sea el causal. Por ejemplo, dentro de las causas endógenas y exógenas hay que diferenciar cuáles. Si yo estoy expuesto a una causa exógena como un químico de mina, trabajo toda mi vida en la mina y estoy expuesto a esto, voy a desarrollar cáncer en el lapso de mi vida. No sabemos cuándo, pero lo voy a desarrollar. Ahora, obviamente, si yo he trabajado 30 años en la mina, desde mis 20 años hasta mis 50 años, me jubilo a mis 50 y me paso y atravieso por un infarto de miocardio y fallezco por un infarto de miocardio, pues me he muerto del infarto del miocardio. Pero si yo vivo hasta mis 80 años, voy a desarrollar cáncer. Voy a desarrollar cáncer. Lo propio en la parte de agentes virales, como por ejemplo, si yo como mujer he iniciado mi vida sexual activa sin protección a mis 15 años, 18 años, no solo eso, sino he tenido muchas parejas sexuales, no sé, me encantaba vivirla bien y tenía, no sé, como 15 parejas sexuales, he desarrollado un cáncer y al desarrollar he desarrollado el contagio por el virus del papiloma humano, no he tenido el cuidado de hacer actividad física, de estimular mi inmunidad, no me he hecho mi Papa Nicolau de forma anual y me he descuidado a los 10 años o 15 años, pues voy a desarrollar un cáncer porque no he tenido el cuidado necesario, ¿no? Ahora, en relación a nacer con predisposición del cáncer. Si yo tengo el antecedente de mi hermana con cáncer, mi tía con cáncer, mi mamá con cáncer, debo tener algún riesgo de desarrollar cáncer. Es algo que sí tengo que descartarlo, ¿no? O sea, no todas las personas, chicos, van a morir por cáncer, pero debido a que puede haber agentes previos o eventos previos que desarrollen un desenlace fatal, accidentes de tránsito, etcétera, etcétera.
infartos de miocardio, no sé, una mala cirugía, mala praxis, ¿no? Tantas cosas que pueda pasar, ¿no? Entonces, no todas las personas pueden desarrollar, pero sí puedes tener riesgo de desarrollar cáncer. Si yo tengo dos familiares de la línea materna de primer grado con cáncer de mama, ovario, endometrio, solo por ser mujer tengo 10% de desarrollar cáncer de mama, ovario y endometrio. Si a esto le sumo que soy obesa, que me gusta fumar mucho, que soy sedentaria, me gusta la carne ahumada, ¿sí? Mi riesgo ya no es 10%. Por mi estilo de vida, incremento mi riesgo otro 10% más. O sea, hablamos de 20% más. Ahora, si a eso me encanta que mi ginecólogo me dé tratamientos de estrógenos para que mi piel esté linda, finita, etcétera, y lo he usado por más de 5 años, incremento otro 10% más. Entonces ya tengo 30% de riesgo de desarrollar cáncer. Si a esto yo me hago una prueba genética de BRCA1, BRCA2 y me salen los dos mutados, incremento un 20% más, tengo 50% de desarrollar cáncer, o sea, voy a hacer cáncer, ¿no? No sé si Doctor, con eso una respondo. pregunta. Sí, te escucho. Para quien tiene sus abuelos y parientes próximos, ¿cuál sería el mejor método anticonceptivo? Pero ¿qué cáncer es? De mama y endometrio. El mejor, bueno, primero, el único método anticonceptivo que no te predispone a ningún tipo de infecciones, alteraciones. No te olvides que pues los métodos químicos, hormonales, te reducen el riesgo de desarrollar, o perdón, de embarazarte, pero no te previenen de qué, chicos, de qué no nos previenen estos métodos. De STs. Y que Exacto, entonces, si a esto más le aumento de que yo voy a usar anticonceptivo oral por mucho tiempo, se incrementa mi riesgo. Yo te diría que los únicos métodos anticonceptivos que no están relacionados con cáncer son los métodos de barrera, ¿no? Esos no tienen ningún tipo. Te previenen infecciones de transmisión sexual, te previenen embarazo y bueno, ¿por qué no? No puedo decir que te previenen, pero te protegen de no contagiarte de hepatitis, de no contagiarte de virus de papiloma humano. O sea, de alguna manera también previenen el riesgo de cáncer, ¿no? De forma muy, muy indirecta. Ahora, si tú tienes tu pareja te es fiel y tú le eres fiel a tu pareja, pues un método anticonceptivo muy útil en ese caso sería té de cobre. Ese te evita el embarazo y no te predispone al desarrollo de cáncer, pero no te protege de una ETS, ¿no? Entonces, si tú tienes contacto con otra persona, te contagias de hepatitis B, no sirve de nada que te hayas protegido con una ETS, sino ya tienes un riesgo de desarrollar cáncer de hígado, por ejemplo, ¿no? Doctor, y lo que el té que no es de cobre, ya mismo que los niveles de estrógeno sean bajos, ya tiene el riesgo, ¿no ve? Mira, hay tres tipos, ¿no? Hay esta última que es la T con levonorgestrel, LNG, que está contraindicado en pacientes que han tenido cáncer de mama, ovario o endometrio. Está contraindicado en ese grupo de pacientes, ¿no? Principalmente en las de mama, porque ese elimina hormona. El levonorgestrel es una hormona que previene el cáncer, pero está contraindicado. La que podría utilizarse son estas T de cobre o estas Ts que tienen filamentos de plata, que también sería de utilidad, ¿no? Ya, doctor, muchísimas Ok. gracias. Bueno, chicos, entonces hablando ya de la carcinogénesis química en los seres humanos, asociados al estilo de vida, asociados a la actividad laboral y asociados a tratamientos médicos, como mencionamos anteriormente, por ejemplo, asociados a estilos de vida, el sedentarismo, tabaquismo, mala alimentación. Actividad laboral, denme un ejemplo, por favor. ¿Quién se anima? la Empieza minería, con A. doctor. Muy bien, la minería. Por ejemplo, la minería del asbesto. Perfecto. Y tratamientos médicos, lo que habíamos mencionado anteriormente, en pacientes o niñitos que han desarrollado cánceres en la infancia, exposición a agentes de quimioterapia, como por ejemplo la ciclofosfamida. Te puede desarrollar cáncer. Miren, acá hay un pequeño cuadrito muy lindo. Perdón, voy a borrar esto. Bebidas alcohólicas, cáncer de esófago, orofaringe, hígado, factores dietéticos, grasas, etcétera, cáncer de colon, mama, endometrio. Promiscuidad sexual, cáncer de cervix. ¿Por qué promiscuidad sexual?
¿Por qué no se protegen sus relaciones, doctor? Y no sabes de la procedencia de la persona. Exacto. ¿Por qué? Porque existen varios tipos de HPV. Y la única forma de evitar HPV es que te mantengas virgen hasta la muerte o que uses mecanismos de barrera. Muy bien. Tabaco, cáncer de boca, orofaringe, laringe. Entonces, dejar de fumar. Una manera muy preventiva, chicos. Muy bien. Perdón, voy a borrar esto. Asociados a la actividad laboral, lo que mencionamos anteriormente, arsénico, cáncer de pulmón, asbesto, mesotelioma maligno, animas, cáncer de vejiga, el níquel, cáncer de pulmón y el cromo, cáncer de pulmón. Tratamientos médicos, las quimioterapias, por ejemplo, los inmunodepresores, los linfomas y los sarcomas de Kaposi. Vemos también el paracetamol, cáncer de pelvis renal, las hormonas, cáncer de vagina y los estrógenos, cáncer de endometrio. Otro carcinógeno bastante conocido, la radiación ionizante. La elevada energía es capaz de generar alteración de los enlaces químicos a nivel del núcleo. Entonces, estos van a generar una alteración a nivel celular. Se conoció el primer caso de un tumor inducido por radiación, es un cáncer epitelial en 1902, que fue presentado en los radiólogos porque estos no tenían el cuidado necesario con la radiación. Fue un boom la radiación ionizante, lo empleaban para todo, la gente estaba loquísima, hasta lo utilizaban para el acné. Entonces, la radiación ionizante está muy bien asociado a tu cáncer de piel, pulmón, cáncer de mama, tiroides, leucemia, tumor de hígado. Esto está muy bien estudiado, ya que la exposición a radiación te genera cáncer. Entonces, no es saludable ir y hacerse una radiografía de tórax cada vez que uno desee. Tiene que estar indicado las radiografías. Peor aún, tomografías. Muy bien, entonces, ¿quién ha visto una radiografía de tórax? Creo que a todos nos han hecho una radiografía de tórax, ¿no? Un rayos X. ¿Alguien de acá nunca fue expuesto a una radiografía de tórax? Uy, creo que los he perdido. ¿Hola? Sí, ya hice, doctor. Creo que todos, ¿no, chicos? Una radiografía Sí. de tórax más o menos es como estar 30 años frente al sol. Una tomografía de tórax. ¿Alguien de acá se hizo una tomografía de tórax, chicos? En esta época de COVID estaba de moda. Esto equivale a más de 100 años frente al sol. Entonces, miren lo tétrico que puede ser este tipo de exposiciones. Por eso, cuando estén ya en la práctica médica, no pidan por pedir radiografías. No, me duele la espalda, doctor, radiografía. Me duele la espaldita, doctor, me duele mi brazo, radio. Tengan cuidado, chicos, porque podemos ser culpables de que nuestro paciente desarrolle cáncer en un futuro, ¿no? Radiación ionizante, el periodo de latencia es importante, cuánto tiempo ha sido expuesto, ¿no? Es un fenómeno que por no tener el umbral, el efecto depende de la dosis. Todo el mundo puede estar expuesto a radiación, ¿no? La gente que trabaja. ¿Quién de ustedes ha visto a estos técnicos o médicos que trabajan en los centros de diagnóstico por imagen? Ellos tienen un dosímetro de radiación que cada 6 meses van y hacen la evaluación. Si han sido expuestos a mucha radiación, estos tienen vacaciones de hasta 3 meses, ¿no? Qué interesante, porque su riesgo de desarrollar cáncer es alto. Su mecanismo de acción es directa, ionizando a nivel del punto diana celular o de forma indirecta interactuando con otras moléculas como el agua y produciendo radicales libres. Entonces, la lesión en el ADN con alteración en sus cromosomas y mutaciones van a generar una supresión de antioncogénesis y activación al contrario de los oncogenes para el desarrollo del cáncer. Vemos acá este caso muy interesante por radiación ionizante. Depende de la calidad de radiación, la dosis, el nivel de dosis, los factores genéticos, la edad de sexo y el sexo de nuestro paciente y la exposición que tuvo a la radiación, principalmente la radiación ionizante. ¿Qué es lo que observan acá, chicos? Esta es una paciente que ha sido diagnosticada de un cáncer de piel. El cáncer de piel de esta paciente era una lesión a nivel de ala nasal. Era una lesión de más o menos 1 centímetro. La operamos y le dieron radioterapia. Se irradió toda esta zona. Y 5 años después, yo estaba todavía de residente cuando la habían tratado a esta paciente, pero cuando ya llegué de especialista a Bolivia,
5 años después de la radiación que recibió este paciente, debido al tratamiento desarrolló esta otra lesión, que era otro tipo de cáncer de piel. Entonces fue la radiación ionizante como tratamiento en este paciente que le desarrolló un cáncer, ¿no? ¿A qué va esto? Que era muy interesante. En los años 50, cuando se entró de moda, no sé si alguien vio, no sé si tiene Netflix, creo que todo el mundo tiene Netflix. Esta es la última diapositiva, chicos, antes de pasar al siguiente. No sé si alguno de ustedes, creo que todos tienen Netflix hoy en día, ¿no? Entonces, si ustedes ven Madame Curie, de Marie Curie, ustedes van a observar cómo cuando se descubrió la radiación ionizante, literal lo querían usar en todo, así, en todo, literal en todo. Entonces, justamente uno de los efectos de la radiación es el desarrollo de cáncer por exceso en su exposición. En muchos países, como por ejemplo la Argentina, el acné, las lesiones tipo acné fueron tratadas con radioterapia, o sea, era radiación con iones a ese nivel para desarrollar un control del acné. Efectivamente, la atrofia o el daño celular a nivel de las glándulas sebáceas que producen el acné por la radiación fue rapidísima. Con 2, 3 sesiones, el paciente, ¡pum!, tenía la piel de un niño. ¿Por qué? Porque ya no tenía glándulas sebáceas. Pero 10 años después, todos los pacientes desarrollaron cáncer de piel. Entonces, a medida que vamos avanzando en la ciencia, vamos encontrando nuevos efectos a los tratamientos. ¿Cuál es el ejemplo moderno de hoy en día, chicos? El mejor ejemplo que podemos tomar hoy en día. Voy a dejar de compartir, porque ya son varios que se han ido saliendo de él. ¿Cuál es el mejor ejemplo hoy en día, chicos, para poder mencionar los efectos desconocidos de un tratamiento o de una conducta que se pueda tomar? ¿Qué pandemia estamos atravesando, chicos, ahora? COVID. COVID. Y estamos viendo una solución al COVID. ¿Qué cosa hoy en día? La vacuna. Muy bien. Entonces, por lo general, y lo saben, porque todo el mundo lo ha llevado en epidemiología, la mayoría de las vacunas han pasado por tiempo de hasta 10 años para poder desarrollarse de forma segura y entender las consecuencias de lo mismo. Estas vacunas han tenido una aprobación rápida, ¿sí? Recording stopped. Entonces no sabremos en un futuro qué complicaciones se tendrán por las vacunas. No obstante, la emergencia, estamos en guerra, pandemia es como una guerra biológica. No obstante, la vacunación hoy por hoy, junto con las medidas de bioseguridad, siguen siendo la única forma de poder contrarrestar esta patología, ¿no? Entonces, lo propio pasa con los tratamientos modernos. Hoy en día, por ejemplo, podemos estar utilizando un tratamiento que en unos años, 10, 15 años, demuestre ser perjudicial para nuestro organismo, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante de conocer. Y el tratamiento del cáncer no está exento de eso. Muy bien. Bueno, chicos, ya de ahí en adelante lo vamos a tocar la siguiente clase. Espero no haberlos aburrido. Veo que algunos han desertado en el lapso del tiempo. Les entiendo, es un horario medio complicado. Pero bueno, trataremos de seguir avanzando con esto. Muy bien. El siguiente lunes vamos a continuar con la segunda parte de este temario, que es un temario largo. La parte que viene, la parte de biología molecular, es bastante pesado, por eso preferí dejarlo para nuestra segunda clase. Muy bien. Es nuestro tema 1 fraccionado en 2 clases, ¿ok? Está bien, doctor. Ok, doctor. Muy bien, preguntas, consultas, dudas, con todo el gusto del mundo estamos para responder. Si se les ocurre algo Doctor, después, una pues, pregunta. Yo he cambiado recién y esta es mi primer clase. ¿Las clases suben las grabadas igual a la plataforma o solo las diapositivas? bueno, subo las diapositivas y luego voy a subir las grabadas, sí. No te preocupes que la primera clase fue puro conocernos, charlar un poco, ir entrando el calor. Esta es la primera clase con tema, ¿no? Ya, gracias, doctor. Bueno, chicos, entonces a las 9:19 damos por concluida esta primera clase. Cualquier cosa vamos charlando por el chat oficial. No se olviden marcar su asistencia, chicos, y estar siempre atentos a la plataforma, que es por ende la mejor manera
y la manera más correcta de comunicarlas. Muy bien. Gracias, doctor. Está bien, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.